Las grullas están volando, dirigida magistralmente por Mikhail Kalatozov, es una obra ineludible del cine soviético, siendo un desgarrador melodrama bélico que revolucionó la estética cinematográfica de la posguerra. Ambientada en Moscú durante la Segunda Guerra Mundial, la trama sigue el trágico romance entre la joven Verónica y su prometido, cuya idílica historia de amor se quiebra abruptamente cuando él se alista voluntariamente en el frente para defender a su patria. Más allá de su poderoso trasfondo político y humano, la película brilla con luz propia gracias a la revolucionaria e hiperdinámica fotografía de Sergei Urusevsky. Sus innovadores planos secuencia, la cámara en mano que parece flotar y los expresivos contrapicados contienen una intensidad abrumadora de la angustia colectiva, la desesperación del desamor y los traumas psicológicos del conflicto armado. La cinta se aleja astutamente de la propaganda rígida para enfocarse en la vulnerabilidad y la resistencia del espíritu humano. El poético simbolismo de las grullas volando corona un clásico pacifista, conmovedor y visualmente apabullante. El tercer hombre, del director Carol Reed. Considerada como una de las mejores películas de la historia del cine, es también una de las más influyentes y emblemáticas del cine negro. Esta nos cuenta la historia del escritor Holly Martins llegando a Viena pocos años después de la Segunda Guerra Mundial para encontrarse con su viejo amigo Harry Lime, que le ha ofrecido un trabajo. Sin embargo, este acaba de morir en un accidente de auto. Holly asiste al funeral y ahí conoce a Anna, una hermosa y misteriosa mujer. Y al mismo tiempo se le acerca otro hombre que lo empieza a interrogar, y es así como Holly se da cuenta de que su amigo murió en muy extrañas circunstancias. Es una trama envolvente que conforme avanza empieza a dar giros cada vez más misteriosos e intrigantes. La dirección de Reed nos lleva por las hermosas y devastadas calles de Viena y nos sumerge en las cloacas de la ciudad, haciendo de esta un personaje más. La música de Anton Karas, compuesta y ejecutada en su mayoría con una cítara, contribuye a crear la atmósfera única de la película y es una de las bandas sonoras más reconocibles de la historia del cine. El tercer hombre sigue siendo una referencia importante del cine negro. Ha influido en varias generaciones de cineastas y sigue siendo estudiada y apreciada hasta estos días. Taxi Driver, del director Martin Scorsese. Con Taxi Driver, Scorsese se consolida como uno de los directores más influyentes de su generación. Esta película es un ejemplo de su estilo distintivo y su gran capacidad de combinar intensas narrativas con una dirección visual impactante, donde nos cuenta la historia de Travis Bickle, un solitario veterano de la guerra de Vietnam que trabaja como taxista en Nueva York. Tiene el turno de la noche, ya que sufre de un terrible insomnio, y es así como se da cuenta de la decadencia moral y la corrupción de la ciudad, y se obsesiona con ser un héroe anónimo limpiando muy a su manera las calles. Esta película aborda temas como la soledad, la violencia, la moralidad y la redención. Travis es un personaje demasiado complejo que como lo odias, lo amas. Es un antihéroe que aunque sabemos que está haciendo mal, en el fondo quieres que le vaya bien. Taxi Driver es una película muy poderosa y perturbadora que sigue siendo relevante. Un estudio fascinante de la psicología y la sociedad humana. Una obra esencial para cualquier amante del cine. You talking to me? You talking to me? El salario del miedo, del director Henry George Clouzot. El impacto y la relevancia de esta película se debe a que abarcan aspectos técnicos, narrativos y temáticos que han dejado una huella duradera en la cinematografía mundial. Es una película de suspenso que trata sobre unos trabajadores que, a falta de mejores oportunidades de trabajo, tienen que llevar unos camiones cargados de nitroglicerina de un lugar a otro por unos caminos irregulares y montañosos,
con el riesgo de que en cualquier sacudida pueden hacerlos explotar. Es una película que te mantiene al borde del asiento y no puedes dejar de ver, ya que crea una tensión impresionante. La dirección de Clouzot es meticulosa, con un ritmo que lentamente construye una sensación de inminente desastre, filmada magistralmente, capturando la peligrosa belleza del paisaje y el peligro constante que viven los personajes. Esta película francesa es un clásico que hace una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, las estructuras de poder y al mismo tiempo es sumamente entretenida. El tambor de hojalata, dirigida con genialidad por Volker Schlöndorff, es una audaz e inclasificable obra maestra del nuevo cine alemán. Es una de las sátiras históricas más perturbadoras del cine. Basada en la célebre novela de Günter Grass, la historia sigue la delirante vida de Oskar Matzerath, un niño prodigio de la ciudad de Danzig que, al cumplir los 3 años y descubrir la inmundicia del mundo adulto, decide literalmente dejar de crecer. Armado con su inseparable tambor de hojalata y un agudo grito ultrasónico capaz de romper cristales, el pequeño protagonista se convierte en un testigo bizarro, cínico y grotesco del perturbador ascenso del nazismo y los horrores de la Segunda Guerra Mundial. La película entrelaza de forma brillante el realismo mágico, el humor negro y un erotismo grotesco para retratar la locura colectiva de una época trágica. Es una metáfora brutal, incómoda y visualmente impactante sobre el rechazo social a la madurez y a intentar pertenecer a un sitio en el que no eres bienvenido. París, Texas, del director Wim Wenders. Es la historia de Travis Henderson, un tipo que tiene 4 años vagando por el desierto de Texas. De repente llega a un pequeño pueblo y ahí es donde es rescatado por su hermano, que lo lleva a reencontrarse con Hunter, su hijo de 6 años. Y después ambos ir a buscar a Jane, la madre del niño. Esta es una trama muy profunda sobre la redención, el aislamiento emocional, la familia y la identidad. El estilo visual de Wenders captura la inmensidad y la desolación del paisaje estadounidense, reflejando de esta manera el estado emocional de los personajes, principalmente el de Travis. Esta película, aunque se considera dramática, también se le puede llamar una road movie por su estructura narrativa que implica en el viaje que hacen Travis y su hijo Hunter en la búsqueda de Jane. París, Texas es una película que causó un fuerte impacto en el cine independiente, alejándose de los grandes estudios. Es una obra maestra por su narrativa y estética, capaz de tocar las fibras más sensibles del corazón humano. The Tree of Life o El Árbol de la Vida. Dirigida por el visionario Terrence Malick, esta producción es una ambiciosa obra de arte que expande los límites del lenguaje cinematográfico convencional. A través de un fluir de la conciencia poética, la narrativa se centra en la infancia de Jack en la Texas de los años 50, atrapado entre las visiones opuestas de sus padres, la gracia y espiritualidad de la madre y la severidad pragmática del padre. Malick entrelaza de forma audaz este drama íntimo y familiar con una escala cósmica que abarca desde el origen del universo hasta la era de los dinosaurios. Con la deslumbrante y flotante fotografía de Emmanuel Lubezki y una banda sonora de corte sacro, la película se convierte en una experiencia sensorial y casi un ensayo filosófico sobre el dolor, la pérdida, el luto y la fe, creando una experiencia cinematográfica que es a la vez épica y personal, que intenta buscar el lugar del ser humano en el vasto universo. Es un desafío al espectador con su narrativa no lineal para recordarnos el milagro de la existencia.
Underground, dirigida por el cineasta Emir Kusturica, es una farsa trágica, delirante y caótica sobre la desintegración de Yugoslavia. La narrativa sigue a Marko, un oportunista que convence a un grupo de partisanos antifascistas, liderados por el impulsivo Blackie, para refugiarse en un sótano subterráneo durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Marko los mantiene allí encerrados durante 2 décadas, ocultándoles que la guerra ya terminó para enriquecerse con la fabricación de armas. La película es una genialidad rebosante de un humor negro grotesco y un ritmo frenético, impulsado por la icónica y enérgica música de Goran Bregović. Kusturica utiliza este bizarro microcosmos como una feroz metáfora política sobre la manipulación histórica, la propaganda gubernamental y las heridas que terminaron fracturando los Balcanes. Esta producción es un torbellino visual y emocional de 3 horas. Logra entrelazar de forma brillante el realismo mágico, la violencia más cruda y el drama histórico más descorazonador. Una obra cinematográfica única, excesiva, ruidosa y absolutamente imprescindible. Apocalipsis Now, del director Francis Ford Coppola. Una de las grandes obras maestras del cine nos cuenta la historia del capitán Willard, encargado de la misión de asesinar al coronel Kurtz, un oficial que ha enloquecido y se ha aislado en la selva camboyana, donde es líder de una secta de nativos durante la guerra de Vietnam. Vemos el viaje de Willard por el río Nung y poco a poco la misión militar se va transformando en una experiencia surrealista con poderosas imágenes y símbolos que reflejan el caos y la deshumanización de la guerra. Y entre más avanza, el paisaje y los personajes que se encuentra se vuelven cada vez más extraños y perturbadores, lo que nos muestra la transformación interna de Willard. Esta es una película reconocida por sus logros técnicos y grandes escenas icónicas. Apocalipsis Now es más que una crítica a una guerra de justificación cuestionable. Es un viaje a la locura, al absurdo y al horror que puede vivir el ser humano en situaciones tan al límite. I love the smell of napalm in the morning. It smells like victory. The Mission o La Misión, dirigida por Roland Joffé, es una película épica que narra la historia de un misionero jesuita y un mercenario que se unen para proteger una misión en la selva sudamericana durante el siglo XVIII, donde nos muestra los conflictos morales de la colonización en Sudamérica. El guión de Robert Bolt destaca por su agudeza, tejiendo un complejo choque de intereses políticos y espirituales entre los jesuitas, las coronas europeas y los indígenas guaraníes. La redención de Rodrigo Mendoza, un despiadado cazador de esclavos transformado en monje, es fascinante. Una evolución brutal que transita desde la culpa asfixiante y la penitencia física hasta el dilema ético de empuñar de nuevo las armas para proteger a los oprimidos. La cereza del pastel es, sin duda, la legendaria partitura de Ennio Morricone. Su música no solo acompaña la imagen, fusiona coros litúrgicos y melodías nativas para elevar la película casi a una experiencia sagrada. La mejor decisión que Cannes pudo hacer en toda su historia. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.